con quien vamos a conversar esta noche. Él es el abogado Vicente Díaz, él es el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo se siente? Buenas noches, mi hermano Manuel Acevedo. Un honor tenerle. Me siento como en mi casa. Esta es su casa. Usted eso no tiene, no hay tu tía, esta es su casa. Así es. Mire, yo quiero felicitarlo a usted, con usted, a los demás que viven chequeando cuando los sueldos están bajitos, cada qué tiempo hay que hacer un aumento, porque y quisiera que usted me definiera esa parte, que desde que se logró, se dijo un aumento histórico. Gracias, Manuel, por elogiar lo que ha sido esta decisión y lucha que hemos venido librando la clase trabajadora, entiéndase los representantes de las centrales sindicales, las tres más importantes del país, la CNTD, la Confederación Autónoma Sindical Clasista acá y la CENUS, encabezada por cada uno de sus representantes. Realmente decimos que ha sido histórico este logro de este aumento de salario a través del Comité Nacional de Salario y la resolución 01-2021, sí. Porque debemos decir que ha sido sorpresa para una parte de la población y la sociedad, porque se ha logrado este aumento sin trauma, sí, sin grandes discusiones, como usted sabe que se ha dado en las luchas anteriores, y que para muchos aparentemente fue una sorpresa. No fue así tan sorpresa porque ya hacían 2 meses que se venía en esa negociación. Lo que pasa es que cuando hay voluntades, cuando hay transparencia, las cosas se pueden lograr sin tener que caer en trauma y ese tipo de situaciones. El presidente estuvo en ese momento, estuvo con ustedes. El presidente, ¿cuándo se logró? Incluso debemos decir que el presidente ha estado dando una demostración. Recuérdense que fue algo histórico también lo que fue el 1 de mayo. Desde sí, ahí ya sí, venimos. Que el presidente y ustedes como que compenetraron, hicieron. El presidente sí, por primera vez en la historia participa en una conmemoración de un 1 de mayo y donde también participa el Ministerio de Trabajo. Y a partir de ahí se venía ya con esa concertación, esa negociación. Fue parte de eso y el presidente fue el primero que estuvo diciendo y planteando que había que tomar en cuenta y que había que hacer un aumento de salario vital para que se acerque lo más posible a lo que debe ser un aumento de salario y real. Los empresarios no pusieron... siempre habrá un poquito de resistencia y usted sabe que también dentro de eso había el interés de que los empleadores querían de que se tomara en cuenta lo que es la reclasificación. Y como podemos ver, este aumento de salario fue un aumento. Cuando usted, perdóneme, Vicente, dice reclasificación, ¿qué le podemos decir a la población que nos ve ahora? ¿Qué quiere decir? Una franja de la cantidad de empresas, tanto las grandes empresas, las microempresas, la mediana y la pequeña, se van a tomar en cuenta para poder entonces a través de sus cantidades de empleados que utilicen y la cantidad de salario anual que representen, entonces en base a esa escala es que se van a hacer los aumentos de salario. Debo decir que para las grandes empresas se logró un aumento de salario de un 19% y que el salario mínimo para las grandes empresas, que estaba en 17.610 pesos, pasó ahora en la globabilidad a 21.000 pesos. Estamos hablando que se logró ¿cuánto? 4.000. No, 19.000, ese es un 19%. 4.000 y algo. Okay. Las empresas, entonces ahí entra la mediana empresa que estaban en 12.100 y algo de pesos, pasaron a, esa fue la más grande, que pasaron entonces a 19.250 pesos. O sea, fue muy buena. Ese fue un aumento que se alcanza un 59%. Pasa entonces a la pequeña empresa que estaba en 10.700 y algo de salario, esa pasaron entonces a 12.900 pesos. Y la entró entonces ahí la microempresa, que era la que no estaban, y esa se logró un
aumento de 11.900 pesos, que fue un 11% el aumento de la microempresa. Es bueno explicar que al entrar a la reclasificación hay dos ingredientes nuevos, que es bueno que orientar a la clase trabajadora y a la sociedad, porque ahora las empresas micro que tienen de 10 trabajadores, de hasta 10 trabajadores, van a tener un salario de 11.900 pesos. ¿Y tenían? Con 8 millones de salario anual. Okay. Esa entró, esa es la nueva. Ah, ok. De 10 empleados hacia abajo, con un salario de 11.900, con una venta anual de 8 millones. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Esos dos aspectos nuevos hay que tomarlo en cuenta. La pequeña empresa, entonces, que estaba en 10.000 y algo, el salario mínimo pasó a tener entonces un salario de 12.900 pesos. Debe tener una cantidad de trabajadores de 11 trabajadores a 50 trabajadores, Okay. con una venta bruta de hasta 50 millones de pesos anual. La mediana empresa, que es la segunda en base al renglón de los salarios mínimos, que estaba en 12.000 y algo, entonces esa fue la que pasó a 19.250, debe tener hasta 150 trabajadores y una venta de hasta 202 millones anual. Y las grandes empresas, que deben tener 151 trabajadores en adelante, deben tener una venta bruta de más de 202 millones en adelante. Este aumento, Vicente, estoy hablando con el abogado Vicente Díaz, el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. ¿Cuándo entra en vigencia? Y una pregunta, si entra, cuando usted me diga la fecha, si es ahora, es todo, o si hay alguna partida que está pendiente para próximos meses o para el próximo año. Muy buena su pregunta y debemos aclarar. Los salarios en las 4 fases se van a aplicar en 2 fases, en los 4 renglones, Okay. en 2 fases. El salario más alto, que es el de 21.000, se va a comenzar en lo inmediato, ya, Okay. desde el 16 de julio ahora, hasta el enero 2022, hay que comenzar a aplicar. Así. Ya. Así. A partir del 16 de julio se va a aplicar, que está de 21.000, va a pagarse 20.000. Okay. Con 20.000. Okay. La mediana empresa, que se logró de 19.250, la primera fase, a partir del 16 de julio, van a comenzar a recibir 18.500. Okay. 18.500. Los 750 serán aplicados en enero de 2022. La pequeña empresa, que está en 12.900, a partir del 16 de julio también van a comenzar a recibir esos trabajadores 12.400 pesos. Y los 500 lo recibirán entonces esa parte en enero de 2022. Okay. Y la microempresa, que está en 11.900, comienza también a partir del 16 de julio ahora a pagar 11.500 y los 400 a partir de enero de 2022. Esas son las escalas aplicables y que es en lo inmediato. Ahí es donde tenemos nosotros estar bien claro y hacemos un llamado a todos los trabajadores que están dentro de esa clasificación, que debemos estar ojo visor para que se cumpla con lo que se acordó. Porque si no somos capaces de que se cumpla con la
con lo que se ha logrado, entonces no valía la pena lo que ha sido este aumento que podemos decir que ha sido histórico para la clase trabajadora en los últimos 15 años en República Dominicana. ¿Por qué, Vicente, ustedes incluyeron, si estaba el propio jefe de Estado al frente de esto, por qué solo fue para las empresas privadas? ¿No se tocó el tema del sector público o el presidente le dijo, espérese, ahora no, que no puedo, después? Mire, hay dos aspectos que es bueno señalar dentro de estas negociaciones. Muchos se han preguntado qué ha pasado con los demás sectores, entiéndase el sector turismo, entiéndase Zona lo franca. que son zonas francas y los trabajadores de la construcción, los trabajadores de máquina pesada. Eso no van. Lo que pasa es que esos sectores también tienen su negociación a través del Comité Nacional de Salario. Ellos ahora entran en lo que es esa negociación también, van a negociar su tarifa de salario mínimo. Y en cuanto a los empleados públicos, ha sido siempre una demanda del movimiento sindical de que sean también aumentados los trabajadores del sector público porque ellos también consumen los mismos productos y tienen las mismas necesidades que tenemos todos los demás trabajadores. Y no solo los trabajadores públicos, sino también que dentro de eso estén incluidos los pensionados y jubilados, que deben de mejorarse las pensiones de ese sector también. Correspondía justamente ahora, ¿qué tiempo hace que se hizo el último aumento? ¿Correspondía ahora? ¿Cuándo correspondía? Hace 2 años, cada 2 años debe revisarse y aumentarse los salarios de acuerdo al alto costo de la vida, de acuerdo a la inflación. Es por eso que ahora... Pero perdóneme, Vicente, ¿no se tomó en cuenta un aspecto que estamos en una pandemia y que muchas empresas, algunas han despedido, otras pasan por un mal momento y algunas, qué sé yo, quizá pudo haber dicho, no, pero yo voy a cerrar, entonces voy a desaparecer? ¿No se tomó en cuenta ese aspecto? Sí, todos esos aspectos han sido tomados en cuenta, porque como usted sabrá, el Estado ha tenido la gran responsabilidad de ir en auxilio de las micro y pequeñas empresas y las grandes empresas que han tenido dificultades para poder mantener por lo menos en vigencia lo que es su producción. Y a partir de ahí es que ha habido esos acuerdos y esa concertación. ¿Por qué? Porque hay que tener claro de que la clase trabajadora, todos los sectores han sido sacrificados, pero los que más han sufrido el efecto de esta crisis ha sido la clase trabajadora. Pero hay la conciencia y hay vamos a decir, un diálogo para en situaciones de que haya empresas, vamos a decir la micro o pequeña empresa, que tengan una situación de necesidad y que se vean en una situación imperiosa, que no puedan por lo menos quizá cumplir con lo que son estos acuerdos, que se llegue y se revisen esas medidas, porque no queremos tampoco que vayamos a perder lo que son por lo menos empleo. Exacto. Por no haber una clara visión y concertación de lo que se ha logrado. Eso hemos dicho, de que llamamos la atención para que se cumpla con esos acuerdos, pero también decimos de que hay que estar consciente del momento histórico que se está viviendo en no República Dominicana, sino en el mundo entero, en esta situación de pandemia y de crisis. ¿Tienen ustedes, porque yo sé que el que está viendo a esta hora la entrevista que le estoy haciendo a las 6:39 de la tarde, quiere saber lo que quedaron excluidos, que usted dice que está en manos del Comité de Salario, construcción, hotelería, ¿y cuál fue la otra? Usted mencionó 3. Zona franca. ¿No hay para ello entonces, no se establece para cuándo se va a comenzar las discusiones? Sí, lo que pasa es que en cada una de esos renglones y de esos sectores están establecidos la fecha y las etapas de cuándo entra. ¿Cuándo entra? Cada 2 años también ellos tienen que entrar en. O sea, no le tocaba todavía. No le tocaba automáticamente ahora, pero ellos tienen su fecha establecida para entrar entonces en lo que es esa demanda de revisión de tarifa de salario, tanto en zona franca, tanto en lo que es el sector turismo, como también hablaba de la construcción y señalaba de los trabajadores de máquina pesada también, que tienen su tarifa a nivel
nacional. ¿No estaban ustedes como preparados para ponerse los guantes? O sea, no fue una sorpresa el que, bueno, nos reunimos y de buenas a primeras y estuvo el presidente y se logró de una vez. ¿O ustedes esperaban que esto iba a ser como siempre es? Bueno, usted sabrá que las situaciones de necesidades conllevan a que los sectores, tanto los que tienen más poder como los medianos y como los que tampoco tienen muy poca cosa, reaccionemos ante estas situaciones, porque el momento que está viviéndose en el mundo, no solo en República Dominicana, no es para entrar en situaciones, vamos a decir, de tumidaca, sino que hay que buscar alternativas y hemos visto que estas nuevas autoridades, que es donde está la mayor parte de responsabilidad también, tienen un sentido de buscarle soluciones a los problemas de una forma amigable a través de la concertación, a través de algo sincero y transparente también, porque es otra cosa, que si no hay transparencia y si no hay voluntad de que las cosas se hagan bien y que se cumplan, no hacemos nada con tener buenas intenciones. Debemos concluir, ya me dice producción, las, ¿cómo se llaman? Las mujeres que trabajan, La doméstica. La doméstica, no fueron incluidas, no son incluidas. Breve, que me conteste esta pregunta, que hay muchas domésticas que quieren saber. Por favor, ¿qué usted le puede decir? Sí, ahora mismo hay una política de lo que es tomar en cuenta a las trabajadoras domésticas y ellas no están dentro de ese aumento de salario, pero sí hay una corriente a que las trabajadoras domésticas sean tomadas en cuenta y que tengan el derecho a todo lo que son los bienes de la seguridad social y a mejorar su salario dentro de lo que son sus desempeños y sus labores que realizan. Muchas gracias. Yo le felicito. Mañana es Día de los Padres. No hablamos de eso. Mañana por lo menos esperamos de que los padres, muchos dicen que es el Día de los Burros, pero nada, que lo pasemos por lo menos en paz y que aquellos que tengan su familia, que sean también tomados en cuenta. Muchas gracias en nombre de mucha gente. Quisiera darle las gracias a ustedes, yo se la doy. Hicieron un acto de heroísmo muy bien, felicidades. Gracias, gracias. ¿Cuánto tiene usted al frente de esto, bregando con esto, para que aumenten los salarios? Estoy desde 2000, hasta de 1980. Wow. Tirémosle yo recuerdo, estaba pequeñuelo cuando yo lo veía a usted, yo estaba chiquito y lo veía por televisión. 40 años. Y miren, nos juntamos aquí. Gracias, conversé en la entrevista de esta noche, muy importante. Lo que nos ha dicho, lo que nos ha aclarado Vicente, el abogado de la CAS, Vicente Díaz, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Muchas gracias. Vamos a la pausa, aún queda mucho contenido para esta noche.